¿Qué es lo que vimos hasta ahora? Hasta ahora lo que vimos, vamos a hacer un pequeño... los medios son lo que hay. Hasta ahora empezamos hablando de que en un proceso de comunicaciones yo tengo un modelo que va desde el sistema operativo hasta el canal de comunicaciones. Es un proceso complicado y por eso dividimos al proceso en etapas, en capas. Dijimos que el primer modelo era el modelo OSI, que tenía 7 capas. El modelo que utilizamos nosotros en este momento es el modelo Internet, que tiene menos capas, tiene 4 básicas. Va a tener una capa de aplicación, una capa de transporte, una capa de red y una capa de acceso al medio. El modelo es el modelo OSI, esta capa de acceso al medio, en realidad sabemos que está dividida en 2 subcapas, o N más. Una capa que la puedo llamar de enlace y otra que la puedo llamar física. Dijimos que como tengo un modelo que está hecho en capas, lo que puedo hacer es estudiar una capa por vez y cuando me aseguro de que esa capa funciona, la puedo ignorar. Y al revés pasa lo mismo. Yo voy a ignorar por ahora las capas de arriba y me voy a quedar con las capas de abajo. Y yo sé que la capa de arriba a esta capa lo que le va a mandar es un grupo de datos. Y lo que va a tener que hacer esta capa es transmitir esos datos entre varias máquinas. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Hasta ahora vimos que teníamos una capa que llamamos Ethernet, que estaba compuesta por una capa MAC, acá, capa de acceso al medio, y las diferentes capas físicas. Después vimos que teníamos otra que era muy similar, que utilizaba la misma capa MAC o el mismo protocolo 802.3, y acá tenía el 802.2. Y utilizaba también la misma capa física. Y lo que estamos viendo ahora es otro conjunto de redes que se llaman 802.11, y vamos a ver la 802.15. Lo que estamos viendo es cómo funciona esto, cómo funciona la capa de enlace, que es la que va a tener que preparar al canal, elegir el canal para poder transmitir información. Hasta acá habíamos llegado en diferentes clases. Entonces, Seba, ahí la pregunta de Seba es, ¿cómo es el tema del archivo que mandaron para descargar de los trabajos prácticos? Sí, vayan descargándolo. Reitero, los trabajos prácticos van a empezar dentro de 15 días y el primero de escritorio, y probablemente los haga Luisens, el que no es Luisens, pero vayan descargando eso, nada más. Por ahora, nada más que eso. ¿Ok? Entonces, lo que estuvimos viendo, lo que empezamos a ver, era el protocolo que denominábamos 802.11 Wi-Fi. Reitero, ejecuta exactamente lo mismo que hace el Ethernet o el 802.3. Transmite unos datos que le da la capa de arriba, que va a ser la capa de red. Y lo transmite de diferente forma. Yo acá había puesto que entre en todo, pero admitir todo. Ok, ahí están entrando. Listo. Entonces,
Lo que hemos hecho es lo siguiente. El grupo de datos que puedo transmitir es exactamente el mismo en la Ethernet, en la IEEE 802.3 o en la IEEE 802.11. Se diferencian en el canal de comunicaciones que utiliza. Ethernet y 802.3 van a utilizar cables de cobre o fibra óptica, y este utiliza una antena con señales de radiofrecuencia, pero el objetivo es el mismo. A ver, ¿dónde estás? Esto no se me cuelga, pero más o menos. Ahí está. Entonces, normas de 802.11 hay varias. ¿En qué se van a diferenciar básicamente? Se van a diferenciar en la capa física. La capa de enlace sigue siendo la misma y el protocolo 802.11 es básicamente el mismo en todas las redes. La primera son del año 99, la A y la B. La A se utiliza relativamente poco. Si utilizamos la B y la G, son las más comunes, de tener en cualquier máquina. Y existen la N, la AC y otra que está en escritura, que es la X, que está en este momento en desarrollo. ¿En qué se van a diferenciar básicamente? Se van a diferenciar en dos cosas. Aparte del tipo de modulación que utilizan, que es diferente una de otra, a ver si... A ver si logro encontrar un puntero por acá. Se van a diferenciar. En el tipo de modulación, cada una tiene una modulación diferente. En la banda de trabajo, recordemos que dijimos que en general cuando yo tengo una banda de trabajo, a ver, déjenme un segundito, esto debe... No, está grabando. Hay frecuencias que son frecuencias públicas mientras no se utilice una potencia determinada, en general más de 10 dB de transmisión. ¿Qué significa que sean públicas? Y son las frecuencias para las cuales yo no necesito pedir autorización a la Secretaría de Comunicaciones. ¿Cuáles son esas bandas? La 900 megas, pero la que nos interesa a nosotros son las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. Por ejemplo, la de 2.4 GHz es la frecuencia también que trabajan los hornos de microondas. Los hornos de microondas tienen un máximo de potencia que puede salir afuera del horno en esta frecuencia, por lo cual yo no necesito por ahora autorización para tener un horno de microondas y emitir con este. Y voy a tener dos bandas básicas, 2.4 y 5. Evidentemente la de 5 GHz voy a tener mucho más ancho de banda y mayor capacidad o posibilidad de transmisión. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que cada vez que aumento la frecuencia, lo que voy a obtener es que es cada vez más complicado hacer todo el equipamiento electrónico. Entonces, la de 5 está bárbaro, sí, pero necesito mucho más tecnología que para el 2.4. Por lo cual, por ahora, y para nuestro uso normal, la banda que más se utiliza es la de 2.4. Y las dos que más se utilizan es la 802.11b y la 802.11g. Cuando ustedes entran en un lugar con la laptop o con el teléfono y se conectan en ese lugar a la red que hay, piden una contraseña, rápidamente hay un beacon por ahí, vamos a verlo, la máquina detecta la red y detecta, de acuerdo al tipo de modulación que tiene, con qué red está trabajando y automáticamente se mete a trabajar en esa red. La otra diferencia importante que hay entre estas redes es cuál es la máxima transferencia de información, cuál es la máxima cantidad de información que yo puedo mandar por segundo. En el caso de la B es 11 megabits por segundo
en el caso de la G es 54 megabits por segundo. Las dos que están en este momento en el mercado y se utilizan básicamente para enlaces, es la N, que puede trabajar hasta 600 megabits por segundo, y la C, que trabaja hasta 1.3 gigabits por segundo. ¿Cómo lo hacen? Aumentando la cantidad de canales. La N puede tener hasta 4 canales y la C tiene 8 canales diferentes. Entonces puedo transmitir la misma cantidad de información con una mayor cantidad de canales, aumento la cantidad de información que transmito. Bueno, y la evolución de esto es la que se denomina Max Wi-Fi, que es la 802.11x, que está en desarrollo. Es decir, el protocolo se terminó de escribir el año pasado. Yo no he visto en Argentina, por lo menos en mis manos no ha caído, y con esto la pandemia tampoco caiga pronto, algún punto de acceso de este tipo. Pero es lo que teóricamente viene. La nomenclatura y las formas de conexión. Dos formas de conexión. Una que llamamos infraestructura, que es la que utilizamos comúnmente, donde yo tengo un punto de acceso y mi máquina, mi estación, se conecta a ese punto de acceso. Ese punto de acceso, a su vez, se puede conectar con otro punto de acceso y ese punto de acceso con máquinas distantes. Esta es la forma normal de trabajo. Y existe una forma que se llama ad hoc, que es cuando yo voy a conectar una máquina con otra máquina para transferencia de archivos. ¿Qué es un punto de acceso? Un punto de acceso es un switch. Y puede ser una cosa de este tipo. A ver. Un punto de acceso, como dijimos, es un switch. ¿Se acuerdan que los switch eran los amplificadores que teníamos en las redes Ethernet que nos permitían aumentar la distancia? Entonces, un punto de acceso va a ser algo que tenga probablemente punto de acceso, estamos hablando, todavía no estamos hablando de capa de red, por lo cual voy a hacer un punto de acceso de capa de enlace. Pero yo puedo tener en una capa el 802.11 y en otra capa el 802.3, mejor el Ethernet. Entonces, voy a tener esta conexión y voy a tener este cable. Y este cable va a salir al exterior. O va a salir a otro tipo de redes. Pero me va a permitir un switch con dos capas, la de enlace y la física, pasar de un modelo a otro modelo. Acá nos está faltando algo que vamos a empezar a ver hoy a última hora o el viernes, que es que acá va a haber otro protocolo que me va a solucionar mucho los problemas, se llama IP. Pero hasta ahora podemos entender que un punto de acceso es esto, es algo que me permite pasar de un protocolo de capa de enlace a otro protocolo de capa de enlace. ¿Qué es lo que va a transmitir? Los datos que estábamos hablando. Ok. Este sería el punto de acceso y este es el otro tipo de red. Reitero, esta es la de uso común, esta es muy práctica, pero no necesariamente todos los sistemas la aceptan. Reitero, el Windows 10 no lo acepta y es una macana porque era una forma muy fácil, muy simple de transferir archivos entre dos máquinas sin tener que andar utilizando cable y nada por el estilo. A ver un segundito. Permítanme un segundito.
en la maldad de la cocina animada. ¿Eh? Ahí estamos de vuelta. ¿Cómo funcionaba esto? Básicamente, una red de este tipo hacía un censado del medio. Es decir, voy a tener cada máquina, cada estación, va a tener un transmisor y un receptor funcionando simultáneamente. Entonces yo podía tener varias máquinas, A, B y C, que quisieran transmitir. Y como siempre, para hacerlo difícil, decimos que las tres quieren transmitir simultáneamente. ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo es el siguiente: si este es tiempo, y esta es la máquina A, la máquina B y la máquina C, lo que iba a hacer cada una de sus máquinas en forma aleatoria, iba a calcular un tiempo de escucha, y si a partir de ese momento de escucha no había nadie transmitiendo, transmitía. Entonces, supongamos que la máquina tiene este tiempo que es el de escucha y decide que si no hay nadie transmitiendo, en este momento va a transmitir. La B hace un cálculo diferente y la C hace un cálculo diferente. Entonces, es evidente que las tres máquinas están escuchando. Esta, cuando llega a este punto, escucha que no hay nadie transmitiendo y transmite, con lo cual, tanto la máquina A como la máquina B, por su receptor, detectan que hay alguien transmitiendo y esperan que esa máquina que está transmitiendo termine de transmitir y van a volver a intentar ganar el canal. Y lo que pasaba era lo siguiente. Lo que pasaba era lo siguiente. La máquina que quiere transmitir la máquina que ganó el canal transmite. Tengo dos temporizaciones, una que llamo diff y otra que llamo SIF. Esta temporización SIF es mucho más chica que esta diff, pero son ventanas de contención, son ventanas que abren las máquinas antes de comenzar a trabajar. Entonces, el transmisor iba a generar una trama, un bloque de datos que llamamos request to send. ¿Qué es el request to send? Un requerimiento para poder enviar. En esa trama, que es la trama básica, voy a tener las direcciones MAC de origen y MAC de destino, con lo cual todas las máquinas que están en la red saben qué máquina quiere comunicarse con qué otra máquina. Reiteramos, en general, en la capa de enlace nos comunicamos de a dos máquinas por vez dentro de una red. Entonces, si la máquina que quiere transmitir manda el request to send, la máquina que va a recibir, si está de acuerdo y tiene los buffers libres para poder recibir, va a mandar una trama de envío que se llama clear to send. Estoy lista para recibir, estoy limpia para recibir. La máquina transmisora va a recibir ese clear to send, va a mandar los datos, y una vez que mande los datos, el receptor, si la trama llegó en forma correcta, es decir, logró pasar el CRC, el código de redundancia cíclico, el FCS, el Frequency Checksum, que tienen como último bloque, es decir, si detecta que no hay errores, manda un acknowledge. Y con eso termina la conexión y comienza una ventana de contención donde empiezan a pelear de la misma forma que lo hicieron originalmente para ver qué máquina emite. Si este acknowledge no lo manda, si esta máquina no manda el acknowledge o esta máquina no recibe el acknowledge porque, por distancia, porque ruido, por cualquier cosa, la máquina transmisora tiene que volver a intentar ganar el canal y mandar nuevamente los datos. Y los va a mandar hasta que reciba el acknowledge de la máquina receptora. Bueno, los SIF y los DIF, como dijimos, rondan el orden de los 9 a los 20 microsegundos.
Y la capa física, la transmisión, como dijimos, es capa de enlace. ¿Qué es capa de enlace? La capa de enlace va a tener, todos tienen la misma forma. Van a tener un encabezado y una cola, y un conjunto de datos. En el encabezado van a estar, si existen, las señales de control y las direcciones de origen y destino. Y en la cola, como dijimos, el código de redundancia que me va a permitir verificar si la trama es correcta o no está correcta. En este caso se van a diferenciar, todas van a tener un preámbulo, pero van a tener una trama que es específica para cada uno de los tipos, A, B, G, N o AC, que me va a dar un procedimiento de convergencia física. ¿Qué es eso? Es el tipo de modulación que está utilizando. Entonces, con el tipo de modulación que estoy utilizando, van a poder detectar cuál de las tramas que queremos, cuál de los tipos de redes que queremos es el que está funcionando. Y después vinimos a tratar de estudiar la trama. Y la más interesante, la más complicada, es la trama de control. ¿Qué es la trama de control? Son flags, básicamente. Son donde me van a decir qué protocolo estoy utilizando, esto no es válido, tipo y subtipo. El tipo y subtipo es básicamente qué tipo de trama estoy mandando. Estoy mandando una trama de datos, estoy mandando una trama de control. La trama de control tiene esos tres básicos que dijimos, request to send, clear to send y acknowledge. Y la de management es para conectarme y desconectarme del sistema. Pero todas las tramas son iguales. Lo único que va a variar es en el tipo y el subtipo, que me va a decir qué es lo que quiero hacer con la trama. Transmitir datos, darle un acknowledge, conectarme, lo que quiera. Voy a tener de dónde a dónde, to DS o from DS, es decir, si estoy en mi red o quiero irme a esta otra red. Si estoy transmitiendo información, si la información que estoy transmitiendo hay más fragmentos de esa misma información, si ya la mandé y no recibí el acknowledge, si estoy trabajando en modo de emergencia o estoy trabajando en forma normal, si tengo más datos para enviar, si estoy utilizando algún tipo de encriptamiento y si estoy trabajando con calidad de servicio o sin calidad de servicio. Pero básicamente, estas son flags. Lo que más nos va a interesar es estos dos campos de tipo y subtipo de trama que estoy enviando. La trama, la duración, dijimos que si estoy mandando una trama de datos, en este campo va la duración de la trama en microsegundos. Si estoy mandando tramas de control, de acuerdo a la trama que esté generando, tendré un valor entre 0 a 2007 que me va a decir qué es lo que estoy queriendo hacer, conectarme. Y cuando estoy mandando tramas de calidad de servicio, tengo un valor fijo que es 32.768. Y acá ya empezamos a trabajar con calidad de servicio, porque hasta ahora habíamos hablado en las redes tipo Ethernet, que yo tengo un ancho de banda o tengo una velocidad de trabajo. Acá ya puedo tener tramas aceptadas, tramas no aceptadas, me puede bajar la velocidad del canal, puede pasar un montón de cosas. Entonces ahora empezamos a manejar otro término, que es el que realmente vamos a utilizar en el resto del curso, que es la calidad de servicio que tenga el enlace. Más de esto en los próximos protocolos. Después tengo las direcciones que voy a utilizar. Si yo me conecto con una máquina en mi red, utilizar estas dos. Si tengo que conectarme con un otro punto de acceso más lejano, tendré que utilizar esta, y esta será la dirección de la máquina final. Son direcciones que me van a permitir armar el sistema de infraestructura que hablamos al principio. Control de secuencia me va a decir la trama que tengo en el campo de datos, cuál es de todas las que estoy mandando. Acuérdense que ustedes están enviando archivos muy grandes en un tamaño máximo de 2312 bytes. Este es el tamaño máximo que admite el campo de datos. Entonces, si yo estoy mandando 2 gigas, voy a tener que darle un número a cada
subbloquecito que estoy mandando de esos 2 gigas. ¿Por qué? Porque después lo voy a acomodar en un buffer, y el buffer utiliza ese control de secuencia para ir acomodando las tramas que recibe. Y por último, un FCS, que es el código detector de errores, que es lo primero que pasa a la máquina que recibe cuando recibe esta trama. Si este código detector de errores pasa bien, significa que esto está bien, y ahí puede intentar darle un acknowledge a la máquina que está transmitiendo la información. Control de secuencia, bueno, listo. Tenemos también una trama de beacon. Beacon es un faro. Cuando entran a un local y quieren conectarse con internet de ese local, van a necesitar ubicar cuál es la dirección del punto de acceso. Entonces esa dirección del punto de acceso viene inserta en una trama que se llama de beacon. Su máquina recibe esa trama y la contesta pidiendo un canal. Le van a pedir la password que ustedes le pidieron al mozo, y le va a asignar la posibilidad de conectarse con esa red. ¿Cuáles son las potencias? Como habíamos dicho, yo puedo tener un máximo de potencia de 20 dBm para 2,4 GHz y un máximo de 23 dBm para 5 GHz. Y el problema más grave de todo esto son las pérdidas estimadas de acuerdo al material. ¿Por qué? Y porque cuando la señal baje a 1 dB, 2 dB, 0 dB, por ahí, va a haber una conectividad media aleatoria. A veces las señales van a llegar, a veces no van a llegar, y no va a haber el acknowledge de vuelta. La máquina original va a tener que seguir intentando transmitir. Entonces, si yo estoy transmitiendo con una red 802.11a a 54 megabits por segundo, yo transmito a esa velocidad, pero si el otro, cada 4 tramas que mando, recibe una, en realidad, más que a 54 megabits, estoy trabajando a 12 megabits o 13 megabits por velocidad. Lo cierto es que en una pared de ladrillo son 2 dB de pérdida, en marco metal 6 dB, en una pared de oficina 6 dB, una puerta metálica 6 dB, puerta metálica en una pared de ladrillo 12 dB, lo que quieran. Básicamente nosotros entendemos que si no estamos al aire libre, el alcance máximo de una red de este tipo, el alcance desde mi máquina hasta el punto de acceso, no supera los 25 o 30 metros, y es difícil, pasa con dificultad más de 2 pisos en un edificio. Acá tienen la idea. Si yo en 802.11 a 1 metro estoy trabajando 30 megabits, a 10 metros trabajo 20 megabits, y a 20 metros trabajo entre 5 y 10 megabits. El equipo va a seguir transmitiendo a la velocidad de origen, si es una N, a 600 megas. Lo que pasa que el ancho de banda efectivo que ustedes tienen está dado por la cantidad de retransmisiones y la cantidad de acknowledge que pasan. Lo mismo sucede con la AC, que si yo la tengo a 1 metro de distancia, tengo 90 megabits reales, sí, pero si la tengo a 20 metros, me voy a 50 megabits. Y si me voy a 40 metros, no me conecto. El gran problema de las redes Wi-Fi es que estamos emitiendo, y cualquiera que ande cerca puede recibir la información y hackearlos. Hay 2 tipos básicos de seguridad, la web y la WPA. La web es la más vieja. La web es hackeable. Para que tengan una idea, si uno está utilizando una máquina que tenga este protocolo de encriptamiento, hackearlo tardará menos de 40 minutos, una cosa por el estilo. En 40 minutos le rompen el protocolo sin ningún tipo de problema. Mientras que la WPA, que también utiliza una password, pero tiene una llave temporal, es decir, va cambiando permanentemente
La WPA con respecto a la web tiene un protocolo, una clave más larga, y aparte la clave la va cambiando permanentemente de acuerdo a un reloj interno. Entonces, con la anterior, yo utilizo la misma clave durante toda la transmisión. Con la WPA va cambiando permanentemente. Y la más robusta que tenemos en este momento se llama WPA2. Vamos a ver que utiliza un algoritmo de cifrado que se llama AES. Eso lo veremos a fin del curso cuando veamos un poquito de seguridad. Yo les comenté que una de las grandes ventajas que existe esto, es decir, si bien tenemos una potencia máxima para la laptop, podemos utilizar esto como forma de transmisión. Y yo puedo tener un tipo de antena de este tipo, que son estas. Esta antena. Pongo una de cada lado. Estas antenas es un switch. En realidad yo voy a tener, fíjense, a ver, esta es la entrada. Voy a tener acá una entrada Ethernet. En este caso particular, la entrada es Ethernet PoE, ¿se acuerdan? Power over Ethernet. Yo mando no solamente la señal, sino que mando la alimentación de esta antena activa. Y en este caso particular tiene otra posibilidad de tener una antena externa, tiene un conector, este de acá, que me permite meter una antena externa. Pero estas dos antenas, muy simples, son relativamente, no son cosas caras, me permiten distanciarlas hasta 10 kilómetros. Yo puedo conectar acá, a su vez, otro access point, y puedo tener un conjunto, una red, que ahora ya la tenemos un poquitito más complicada. Puedo tener la antena activa esta, que está conectada a un punto de acceso. El punto de acceso puede estar conectado a una red de Ethernet y a su vez puede estar conectado a otra red Wi-Fi. Yo tengo un enlace y en la otra punta del enlace puedo tener exactamente lo mismo. Puedo tener un switch o lo que quieran y acá tendré redes de diferentes tipos. En este caso particular, esta en particular, esto es 802.11b, pero yo acá puedo tener una, este es A, trabaja 54 megas. Este es A, yo puedo tener acá un 802.11b y acá puedo tener una 802.11c y acá puedo tener una red. Puede llegar a tener, estoy exagerando, pero podrían llegar a tener un 802.3 y acá podrían llegar a tener una Ethernet. Esto está trabajando todo en capa de enlace. Entonces, esto todo es comunicable por protocolos. Y lo que transmito, salta de un protocolo a otro protocolo, es básicamente el campo de datos y las direcciones MAC, que van a ser lo que vamos a utilizar. ¿Está claro esto? Hasta acá. ¿Entendemos o no? Sí, bien. Por lo menos alguien me dio bola. Entonces, listo, llegamos. Otro conjunto de redes, la 802.15. Estas se denominan PAN, Personal Area Network, y este tipo de redes inalámbricas están más hechos para trabajar con poca cantidad de datos, ese fue su forma de diseño, y las dos que conocemos
las dos más comunes, es la Bluetooth, que esa la tenemos en todos lados y en todos los teléfonos, y otra que se utiliza bastante menos, o que se utiliza bastante menos a nivel de telefonía y demás, que se llama Zigbee, que se utiliza muchísimo para todo lo que sea robótica. La diferencia entre Bluetooth y Zigbee va a ser básicamente cómo manejan las fuentes. En un equipo de este tipo, un equipo portátil, el problema más grave que tengo es la fuente de alimentación. El problema más grave que tiene el teléfono, en general, no es el teléfono, sino que es la batería del teléfono, que eso es lo que se les descarga. La Bluetooth trabaja en forma normal, es decir, tiene un transmisor y tiene un receptor, así que siempre está recibiendo. Y si no está transmitiendo, tiene el receptor abierto. Zigbee abre el receptor un microsegundo cada 50 microsegundos. Es decir, que la batería dura unas 50 veces más que esta. Y muchos de los equipos Zigbee, o algunos de los equipos, o el diseño de Zigbee, fue para que la batería estuviera ocluida dentro del chip. De cualquier forma, la más común es Bluetooth y sus tipos. Bueno, como todos sabemos, Bluetooth es el signo del Reino de Noruega, que es un carácter rúnico que habla sobre un rey de Noruega sobre el cual basaron su nombre. Pero lo importante es lo siguiente: yo voy a tener 3 clases de Bluetooth, 1, 2 y 3, y se van a diferenciar en la potencia. Eso implica diferente potencia de salida, y eso implica diferente alcance, 1 metro, 10 metros o 100 metros. Lo normal es que nosotros veamos equipos o tengamos equipos que sean clase 2 o clase 3, estos dos. Si tengo una fuente grande, voy a tener 10 metros sin ningún tipo de problema, pero también podría tener una clase 1, un alcance de 100 metros, ya lleva básicamente mayor antena y más amplificador. Y tenemos varias versiones. La versión estable, la versión más estable, es a partir de la versión 2. Todas son compatibles. La 1.1 no se conectaba con nadie, la 1.2 ya trabaja bien, y después las versiones 2, 3, 4 y 5 van a hacer lo siguiente: van a levantar un enlace Bluetooth para coordinar un enlace Wi-Fi. Entonces, cuando yo trabajo con estas, voy a tener una conexión Bluetooth que le va a decir a las máquinas que entren en una conexión Wi-Fi, y los datos los voy a transmitir por Wi-Fi. Por eso tengo este ancho de banda. En las normales, en las comunes, las que se utilizan en telefonía o en los auriculares inalámbricos, lo que sea, yo lo que tengo es transmisión de datos sobre la transmisión sobre Bluetooth. Reitero, estos trabajan sobre Bluetooth, estos utilizan Bluetooth para hacer el enlace, y una vez que tengo el enlace, transmiten datos en Wi-Fi. Estos generan redes que se denominan Piconet, y son redes maestras esclavos. Voy a tener una máquina, un transmisor, que es el maestro, que va a conectarse o le va a dar autorización de conexión a todas las máquinas esclavas, que les va a dar una ventana, o les va a dar una frecuencia, o les va a dar una frecuencia o una ventana específica. Esto tiene poca importancia, son esos datos que hay, pero esto es el encabezado de una trama Bluetooth. Tengo un código de acceso, un encabezamiento, y tengo el tipo de conexiones que utiliza. ¿Por qué? Porque en Bluetooth lo que tenemos se definen perfiles. Cuando yo tengo una conexión desde un maestro con un esclavo, van a tener que ver qué perfil de conexión están haciendo. Y por ejemplo, tengo un perfil que es el perfil de distribución de audio y video genérico, perfil de manos libres, perfil de impresión sin cables, perfil de transmisión de datos, o varios otros. Eso es esto que está acá,
pero básicamente lo que va a hacer la conexión Bluetooth es, cuando conecta un maestro con esclavo, entre los dos negociar qué tipo de transmisión están utilizando, qué tipos de datos están utilizando, están transmitiendo. Las etapas. El maestro envía solicitud a todos los equipos. Recuerden, una conexión maestro-esclavo es a donde la máquina esclava, que es la máquina de menor potencia, está a la escucha y espera la autorización del maestro, de la máquina maestra, para poder transmitir. Entonces el maestro envía una solicitud, cada equipo responde con su dirección, el maestro elige una dirección y se sincroniza clock y frecuencia. Recuerden que las máquinas son diferentes, todos los equipos diferentes, y lo primero que tenemos que hacer en una transmisión de datos es sincronizar los relojes internos. Entonces yo voy a mandar una sincronización que en el caso de, por ejemplo, la más simple era la de Ethernet, que es 8 bytes, que es 10101010, que significa para que, como la máquina que recibe la información sabe de qué se trata la información, sabe que la información son ceros y unos, puede acomodar su reloj para leer el resto de la información. Bueno, sincroniza clock y la frecuencia de trabajo, el maestro realiza el descubrimiento del servicio, es decir, descubre qué es lo que van a hacer, y se crea un canal de comunicación con un protocolo L12A, que se llama L12AP. Puedo tener un mecanismo de seguridad llamado emparejamiento, que es mediante un pin de identificación personal. No siempre existe, no en todos los equipos está. En los auriculares inalámbricos no hay pin, pero si yo pretendo conectar casi cualquier otro tipo de equipo, un GPS o lo que sea, me va a pedir algún tipo de clave. Bueno, y esa es la forma de conexión entre este sistema. Esto nos da lugar, o dio lugar a Bluetooth y Wi-Fi, a toda una revolución tecnológica, que es Internet de las Cosas, IoT. ¿Por qué? Y porque permite, por muy bajo costo, tener una enorme cantidad de conexión. Este es un chip, el MCU32, es decir, es un chip que me va a permitir. Este chip puede correr protocolos de Wi-Fi y protocolos de Bluetooth. Y me va a permitir, insertándolos en un sistema, comandarlo. Y no son muy complicados. Acá debe haber algunos. Estoy en casa. Por lo cual no tengo demasiado, pero bueno, este es el chip ese que estábamos viendo, que es un ESP32. Este ESP32 tiene, como reitero, tiene comunicaciones en Wi-Fi y Bluetooth. Es relativamente fácil de programar, utiliza el mismo tipo de programación que utiliza cualquier microprocesador, y en este caso particular tiene una gran cantidad de salidas, porque es el que se utiliza para diseño, es decir, se utiliza para hacer el prototipo de un equipo, porque el final va a ser el chip final, el chip que yo meta en el sistema, va a ser este. Entonces, este va a tener menos salidas, que hay que programarlas. Fíjense la diferencia de tamaño, me permite programar cada salida para hacer el prototipo. Una vez que tengo hecho el prototipo y el programa, puedo pasar a trabajar sin ningún tipo de problema con que es el que voy a meter embebido en lo que quiero controlar. ¿Qué es lo que quiero controlar? Casi cualquier cosa. Es decir, lo que pueden controlar casi cualquier cosa. ¿Cuánto cuesta eso? Estamos en medio de la pandemia, no sé, de momento, pero eso cuesta menos de $5. Y me permite, por ejemplo, hacer cualquier tipo de proyecto y controlarlo desde mi teléfono. Mi teléfono se va a terminar conectando con eso y eso puede medir, sensar, prender luces, apagarlas, hacer lo que ustedes crean conveniente, y que ha, por su costo, hecho una verdadera revolución. Ya va a llegar a nuestro país.
A ver. Bueno, entonces este es como dijimos, el nodo encueste que estábamos viendo recién, y estas son todas entradas, todas entradas, que puedo conectar a diferentes tipos de sensores o diferentes tipos de ordenadores. Y la salida de esto es en Wi-Fi y o Bluetooth. Yo puedo conectar, poner esto a censar cosas y darle órdenes de mi teléfono por Bluetooth y esto conectarse con la red, siempre teniendo el router correspondiente, conectarse con la red y mandar la información a otra máquina que esté en otra punta. Esto lo vamos a ver después, o va a terminar de verse bien cuando veamos el próximo protocolo, que es IP. Zigbee es lo mismo, hace exactamente la misma, nada más que en realidad tiene mucha menor ancho de banda, 28 kilobits y 250 kilobits por segundo, está más orientado a ejecutar órdenes, prender, apagar, censar si llueve o no llueve, una cosa por el estilo, girar por un lado, girar para el otro, no transmite datos, no es tan común, y depende también de la potencia que tiene, es el alcance máximo que tiene. Este es un ejemplo, no tengo acá en casa de estos, pero son también muy simples, se consiguen mucho y te reitero, esto se usa básicamente en robótica. Esto fue diseñado en su momento, el origen de esto fue eliminar el cable del teléfono. Si yo pongo uno de estos en el auricular y pongo otro en el teléfono, puedo utilizar el teléfono de línea sin cable. Sí, ya sé que existe un teléfono inalámbrico. El objetivo de esto fue al teléfono común de mesa eliminarle el cable. El alcance, las distancias, y acá tenemos una diferencia entre Bluetooth y Zigbee. Este trabaja a 10 metros, este puede trabajar hasta 100 metros sin mayor problema. Este trabaja en velocidad de transferencia de datos mínima 1 megabit, este puede llegar hasta 250 kilobits por segundo. Y básicamente, fíjense qué es el consumo de potencia. Cuando estoy en reposo, este me va a consumir 0,2 miliamperes. Este en reposo me consume 2 microamperes. En transmisión este trabaja con 40 miliamperes y este en transmisión trabaja con 30 miliamperes. Reitero, el Zigbee es mucho más eficiente desde el punto de vista del uso de la energía. También transmite menos datos. La banda de operaciones, los dos están en 2.4 GB, como dijimos, esa es la banda que era una banda libre. El número máximo de equipos, el Bluetooth son 8, este puede trabajar hasta 65.000, que significa que debo tener 2 bytes, en la trama de datos tengo 2 bytes de direcciones, ¿no? Este es complejo, caro, siempre económico, usamos muchísimo más Bluetooth que Zigbee. No se cortó, no se cortó. Listo. Hasta acá, capa de enlace. Lo que vamos a tener que volver a empezar a charlar, pero ya la vamos a empezar a charlar el viernes, a las 7, va a ser sobre la capa de red. ¿Qué es la capa de red? Es una capa de vuelta. Ahora tenemos el modelo y ahora tenemos la capa de enlace y física. Acá tendremos los protocolos que hablamos con sus capas físicas, el 802.3 en su versión Ethernet. Acá tendremos alguna de la 802.11. Acá tendremos un conjunto de datos
que se lo vamos a entregar a la capa de red. ¿Qué va a hacer la capa de red? La capa de red va a tomar estos datos y le va a agregar un encabezado, que va a tener dos direcciones básicas, una dirección de origen y una dirección de destino. Pero estas direcciones, esos protocolos también utilizan capas de enlace y utilizan direcciones de origen y destino, pero son direcciones físicas. Esta va a ser una dirección virtual, va a ser una dirección IP, que va a tener una dirección de origen y una dirección de destino. Entonces, esto va a trabajar de esta forma. En una red convencional, yo voy a tener una máquina acá, la capa de red, la capa de enlace y física. Esta máquina le va a entregar un conjunto de datos a la máquina. ¿Ven? La capa de aplicación y la capa de transporte le entregan un grupo de datos a la capa de red. Esta capa de red le agrega su propio encabezado y le entrega a la capa de enlace física esto como el conjunto de datos que tienen que transmitir. La capa de enlace física, ¿qué hace? Agarra los datos que tiene que transmitir, que son estos, y le pone su propio encabezado y su propia cola. El encabezado son las direcciones MAC, la cola es el código de detección para ver si existen errores o no existen errores. Y esto lo puedo transmitir, o lo voy a transmitir, a un router. El router va a tener también su capa de enlace y capa física, y tendrá una capa de red. Y acá el router puedo tener varios tipos de protocolos. ¿Por qué? Porque puedo tener salidas a diferentes lugares. La capa física, estoy utilizando una red cableada, pero es lo mismo si utilizo una red Wi-Fi, va a generar pulsos electromagnéticos y va a generar una trama, esta trama acá. La capa de enlace va a verificar mediante la cola que la información esté bien. Sobre el encabezado va a ver si es la dirección, si está referido a ella, dirección MAC, y si eso es correcto, le entrega a la capa de red del router esta trama. ¿Qué hace el router en esta capa de red? Se fija en este encabezado que puso la capa de red de origen. Y dije que ahí tengo direcciones de origen y de dirección de destino. El router va a tener que armar una tabla que se denomina tabla de enrutamiento. Donde voy a tener básicamente direcciones y salidas. Acá tengo una entrada, que también puede ser salida, y tengo tres salidas diferentes. Supongamos que esta es la 1, la 2, la 3 y esta es la 4. Y de acuerdo a esta dirección, si yo, por ejemplo, van a las redes A, la salida es la 4. Si van a las redes B, va a la salida 1. Si va a las redes nombre C, va a la 2, D va a la 3. Si yo estoy mandando una trama a la red C, en este nivel, este protocolo va a detectar que tengo que mandar la salida por acá. Es decir, voy a retransmitir esta trama hasta este canal. ¿Qué retransmito? Retransmito exactamente igual a lo que tenía antes. Acá lo único que hace la capa es abrir el encabezado de red. Y una vez que tengo abierto el encabezado de red y lo tengo redirigido, el protocolo de capa de enlace de esta salida, que podrá ser un protocolo LAN o un protocolo WAN, pero ya es un protocolo de capa de enlace,
va a armar de vuelta una cosa parecida, independientemente del protocolo de lo que teníamos antes. Estos datos son estos. Y le agregará un encabezado y una cola. La capa física lo transformará en pulsos electromagnéticos que van a viajar por la red. Esto llegará a otro nodo, verificará lo mismo y lo retransmitirá. ¿Cuántas veces? Y en una red como Internet en la actualidad lo puede retransmitir o puede saltar alrededor de 11, 12, 13, 14 de estos routers o nodos de comunicaciones. Y cuando llega al nodo final, que es la red, que va a ser la red, dijimos que la red A, cuando llegue a la red C, va a venir por el cable, se va a retransmitir y va a volver a la máquina de final. Entonces yo lo que voy a tener es que tengo una máquina en una red A y tengo una máquina en una red B y tengo una red. Voy a entrar en la red y acá voy a tener nodos. El camino entre esta máquina y esta máquina me lo va a dar la dirección que le pusimos en esta capa de red. Y cada uno de estos nodos tendrá una tabla de enrutamiento que me diga, si voy de la red A a la red B, necesito hacer este camino. Es igual que si yo tengo un número telefónico. ¿Para qué me sirve el número telefónico? El número telefónico me va a servir específicamente para que la central telefónica con la cual yo me conecto, sepa con quién conectarme en la otra punta. Para eso me sirve el número telefónico, para habilitar un cable de los 10.000 que tiene. Una dirección IP es exactamente lo mismo. Me sirve para que pasa que el coso que espando la pregunta, pero me sirve básicamente para que el router, utilizando su tabla de enrutamiento, encuentre el camino de origen a destino, desde esta red hasta la red que tienen ustedes. Yo estoy transmitiendo con una dirección IP que es la mía, está entrando en un nodo de comunicaciones, se está verificando y está mandando esta información a diferentes tipos de redes, en este caso, que tienen diferentes tipos de IP. Ese macheo, esa relación, se hace utilizando las direcciones IP, que es lo que vamos a ver el viernes. A ver. Acá la pregunta es, ¿por qué usamos mucho más Bluetooth si es más complejo, caro y consume más energía? ¿Por qué estamos utilizando un protocolo que, como el Ethernet o como este, que ya tienen 30 años de uso? Porque están normalizados y porque hay muchos equipos que responden a esa norma. Cuando vos querés cambiar totalmente una norma, tendrías que decirle, bueno, de ahora en más los teléfonos ya no vienen más con Bluetooth, vienen con Zigbee y ahorran energía. Sí, tiro todo el equipamiento que tengo asociado. Como el equipamiento no lo tirás, seguís manteniendo protocolos que no son tan eficientes, pero ya están muy aceptados en el mercado. Eso es básicamente el sistema. Por eso utilizás más Bluetooth que Zigbee. Zigbee es una norma posterior, Bluetooth está muy entrada en el mercado y no vamos a tirar el teléfono por tampoco, ¿no? No sé si esa es la real respuesta. ¿Ok? ¿Preguntas? Cri, 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 cri. Yo les mando después, estoy subiendo los videos, se los estoy mandando, me estoy haciendo una especialista en video, es cosa que no había hecho en mi vida. Los estoy subiendo en el Moodle de la facultad. Entren en el campus virtual, estoy volcando toda la información que estamos viendo, se las estoy mandando igual les voy a mandar la información, le voy a mandar el enlace y les voy a mandar los archivos por acá, pero también estoy subiendo la información al curso de redes, al CAC
4054 que está en el campus virtual, en el Moodle del campus virtual. ¿Cuál es la contraseña para matricularse? Estimo que sí, te matricula la facultad directamente. Y si no te puedes matricular, llama a secretaría, por ahí hay un número de teléfono y te contestan. Porque yo me había olvidado cuál era mi password como administrador de eso y les pregunté por mail y me contestaron al otro día sin mayor tipo de problema. ¿Listo? Gente, nos vemos entonces. Buena suerte y cuídense.